Bueno, pues tras esta primera conferencia pasa el siguiente conferenciante, que vamos a dejarle que coloque su transparencia. Decir que Ignacio Pérez Soba y Díaz del Corral es ingeniero de montes por esta universidad, título que finalizó como Premio Nacional Fin de Carrera. Es doctor por esta universidad también en el año 2005. Es fundamentalmente una persona que dedica su actividad profesional a la ingeniería de montes, la cual desarrolla pues en Aragón. Ha sido docente en gran cantidad de cursos. Es un personaje prolífico en cuanto a las publicaciones de libros dentro del área de su especialidad, y no quiero pues dejar de mencionar algunos de ellos pues porque considero que han tenido pues una acogida muy favorable y que deja ver pues el trasfondo científico y técnico que se aúna en la persona de Ignacio Pérez Soba, como son Los montes, patrimonio natural, que publicó en el año 1999, Cooperación para el desarrollo, legislación y directrices, catalogación, deslinde y amojonamiento de montes de utilidad pública, recientemente publicado en el 2006, otro trabajo muy interesante que es En busca de los montes ocultos, investigación y catalogación de los montes públicos, el catálogo de montes públicos también de la provincia de Zaragoza. En fin, no quiero insistir porque seguramente el discurso pues que nos va a comentar Ignacio, al cual quiero agradecer personalmente pues su apoyo a este acto y que contemos con su presencia aquí. Así que, Ignacio, cuando quieras, y muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy yo quien debo agradecer a la Real Academia de la Ingeniería y especialmente al doctor don Luis Gil, que me acaba de presentar, la excelente iniciativa de realizar este homenaje al eximio ingeniero de montes don Agustín Pascual González, verdadero padre intelectual de la ingeniería de montes en España, y el honor que me hacen al pedir que sea ponente en estas jornadas. Espero estar a la altura de la ocasión dedicada a tan ilustre personaje, y más cuando se celebra el Día de San Jorge, patrón de Aragón, región en la que resido y trabajo desde hace 15 años, como se ha dicho. El título de la disertación que me fue propuesto por la organización es el que ustedes están viendo, Los bosques reales y la desamortización de Madoz, título que aúna precisamente dos de las preocupaciones de don Agustín Pascual. De los bosques reales ya se nos ha expuesto muy brillantemente por parte de don Ignacio García su papel como primer inspector general de los bosques reales, y en cuanto a la desamortización fue don Agustín Pascual también el padre intelectual del importantísimo informe de la Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros de Montes de 8 de octubre de 1855, que supuso la piedra clave de la lucha antidesamortizadora del Cuerpo de Ingenieros de Montes, sobre lo cual pues insistiremos en esta conferencia. Bien, ya se nos ha presentado el trabajo de don Agustín Pascual como inspector general de los bosques reales. Solo quería dar algunas pinceladas adicionales que hay que decir, en frase muy acertada de doña Josefina Gómez Mendoza, que las ordenanzas inspiradas por Agustín Pascual, el Reglamento Orgánico para el Buen Gobierno y Aprovechamiento de los Bosques Reales de 1847 o la Ordenanza de los Bosques Reales que la desarrolló al año siguiente, inspiraron las instrucciones de la Administración Pública de Montes. Los bosques reales fueron un laboratorio para todos los montes públicos de España. En efecto, lo que hacía Agustín Pascual con estos dos textos era crear la primera legislación forestal española que estaba basada en principios científicos. A partir de la introducción de la ciencia se podía sentar una administración forestal y una política forestal. Constantemente en los textos de Agustín Pascual se está hablando de la ciencia asociada a la administración, ¿no? Por supuesto, también no quería dejar de mencionar la efectivamente muy crítica nota necrológica publicada por Lucas Olazábal muy poco después del fallecimiento de Agustín Pascual, en el cual se hacía una observación que se puede resumir en la pregunta que encabeza esta transparencia: ¿era inspector o era ingeniero con respecto a los bosques reales? Efectivamente, acaba Lucas Olazábal con unas duras palabras y dice que hubiera podido Agustín Pascual hacer un gran hecho dasocrático,
pero la dirección facultativa de los montes del Real Patrimonio siguió bajo el mismo pie en que Pascual le encontrara a su vuelta de Sajonia y sus funciones de inspección se vieron reducidas a otorgar el visto bueno. Para cambiar esto, era menester luchar con insistente denuedo en frente de inveteradas rutinas y Pascual, preciso es confesarlo, no nació para la lucha. Líneas ciertamente duras, que yo creo que también en parte pueden deberse al desencuentro entre un madrileño jovial, como era don Agustín Pascual, y un vasco muy serio, como era don Lucas Olazábal y Altuna. No obstante, aparte de su dureza, lo que hay que decir es que no eran de todo justas. No se puede pedir de don Agustín Pascual, que estaba completamente solo, que cambiara de la noche a la mañana unos montes que, bajo los auspicios de la corona, llevaban siglos de inveteradas rutinas. No obstante, lo que quiero subrayar desde luego es que puso las primeras piedras y que a partir de esas primeras piedras nos encontramos con toda una administración forestal creada totalmente de la nada. Bien. Centrándonos ya en la desamortización civil y en la participación que en su aplicación o contra su aplicación en ocasiones tuvieron los ingenieros de montes, lo primero que debemos es aclarar alguna serie de conceptos o repasar alguna serie de conceptos acerca de la ideología desamortizadora, porque toda la desamortización, tanto civil o eclesiástica, tiene un componente ideológico de primer orden, ¿no? La definición clásica de la desamortización es la que dio Tomás y Valiente en el año 82 y básicamente viene a decir que por normas y estatales y en función de una política consciente, el Estado se arroga la propiedad de distintos bienes, tanto públicos como privados, y los enajena inmediatamente a ciudadanos individuales en pública subasta. Si los bienes de los que se contaba el Estado eran suyos propios o bien de otras administraciones públicas, se habla de desamortización civil. Si en cambio eran bienes de la Iglesia, tanto de la Iglesia regular como secular, se habla de la desamortización eclesiástica. En ambos casos lo que se está partiendo es de un concepto omnímodo de la propiedad privada, muy lejos desde luego de la función social que hoy recoge el artículo 33.2 de la Constitución y muy propio de la Revolución Francesa, de las revoluciones burguesas, ¿no? Su propio nombre, de hecho, es ideológico, es decir, los bienes que se van a vender están amortizados, no valen nada, su valor es nulo porque sus propietarios son manos muertas, que en el caso de la desamortización civil son administraciones, y por lo tanto, por esa desidia, toda la nación se hace más pobre. Ese es el planteamiento desamortizador. Adicionalmente, se intenta hacer un intento de reforma agraria sobre los bienes públicos o eclesiásticos, que yo creo que está muy claramente relacionado con el total fracaso del decreto de Cortes de 6 de agosto de 1811 que intentó liquidar los señoríos nobiliarios territoriales. Una vez firmada la paz entre la nobleza territorial y la burguesía por la ley de 26 de agosto de 1837, el legislador piensa que para hacer su reforma agraria y permitir el acceso a la propiedad al campesinado tendrá que quitarle los bienes a otros que no sean los señores nobiliarios con los que se ha firmado un acuerdo de no agresión. Y por último, de una manera más práctica, pero que cada vez adquiere más importancia, se pretende allegar recursos extraordinarios para el presupuesto. Los que trabajamos en la Administración sabemos que no hay nada más ordinario que lo extraordinario, ni nada más permanente que lo transitorio, esas disposiciones transitorias que duran siglos en vigor. Pues así pasó también con los recursos extraordinarios a los cuales pronto el Estado se vio incapaz de renunciar. Sucedió esto, sucedió lo que creían los ideólogos desamortizadores. Hombre, aún hoy está en discusión clarificar totalmente los efectos de la desamortización desde el momento en que aún hoy no se sabe cuánto se vendió. Pero son unas conclusiones bastante pacíficas las que listo aquí. La desamortización civil promovida por el ministro de Hacienda, don Pascual Madoz, produjo relativamente escasos ingresos al Estado, a cambio de costes muy importantes que se prolongan hasta hoy. Aún hoy el Estado sigue pagando intereses por la desamortización civil. Dejó al Estado muy limitado para hacer una política forestal propia cuando quiso hacerla, porque se encontró que no tenía terrenos públicos donde desarrollarlo. Creó el gravísimo problema patrimonial de los montes de socios, que son centenares de miles de hectáreas, si no millones, que hoy no se sabe muy bien de quién son. Descapitalizó las haciendas locales y creó confusión incluso en los patrimonios municipales no vendidos. Desarticuló los sistemas locales de explotación forestal.
fracasó en su intento de reforma agraria, dado que las subastas fueron acaparadas casi siempre por los de siempre, y contribuyó, desde luego, a una gestión no científica de los montes, que en muchos lugares se concretó en una deforestación. Aquí tenemos al padre de la criatura, a don Pascual Madoz, acompañado de su desaguisado, de la ley de desamortización civil, su desaguisado o zancocho, que diríamos en Zaragoza. Ley de 1 de mayo de 1855 que ponía en estado de venta, en definitiva, todos los predios rústicos y urbanos del Estado, de los pueblos, del clero, de la beneficencia, etcétera. Pero a lo que interesa, a los efectos del título que se me ha sugerido, todos los predios rústicos y urbanos del Estado, con las solas excepciones del artículo 2. Bienes que podían ser herrerías, molinos, castillos, pero sobre todo eran montes, ¿no? Ley que además estuvo vigente casi 70 años para los bienes de las entidades locales, hasta el Estatuto Municipal de 1924, y más de un siglo para los bienes del Estado, hasta la Ley de Patrimonio del Estado de 1964, aunque de manera más bien residual. Excepciones del artículo 2, hemos dicho, y es aquí cuando el recién nacido Cuerpo de Ingenieros de Montes, creado en 1853 y organizado un año después, interviene y logra que en el artículo 2.6 de la Ley Madoz se exceptúen de la venta los montes y bosques cuya venta no crea oportuna el Gobierno. Muy acertadamente, el ministro de Fomento trata de aclarar la evidente ambigüedad de este mandato y pide informe a la Junta Facultativa del Cuerpo de Ingenieros de Montes, presidido entonces por don Bernardo de la Torre y Rojas, pero cuyo verdadero alma y motor era don Agustín Pascual. Y esta Junta, en un tiempo brevísimo, produce el que, sin duda, puede calificarse de uno de los documentos más importantes producidos por toda la Administración española durante el siglo XIX. El informe de la Junta del Cuerpo de Ingenieros de Montes de 8 de octubre de 1855, de cuya segunda parte el autor principal es Agustín Pascual, la primera don Miguel Bosch y Juliá. La conclusión: los montes públicos de especies climáticas o cercanas al clímax no pueden pasar al dominio de los particulares sin exponerse a causar graves daños a la agricultura y a la salubridad del país. En definitiva, supone una enmienda decisiva, una enmienda a la totalidad de la ideología desamortizadora, porque lo que viene a decir es que los beneficios indirectos producidos por el monte superan con mucho los beneficios monetarios que pudieran obtenerse de la venta. De tal manera que esta funcionalidad de los montes públicos queda mejor defendida en manos de las administraciones que lo que puede estar en manos de los particulares, cuyos intereses no tienen por qué coincidir con el interés general. Desde luego es un anticipo perfecto del desarrollo sostenible, pues del informe Brundtland de 1972 o de la Declaración de Río de 1992. Con este criterio es como se hace la clasificación general de los montes públicos, también en un tiempo récord por parte del Cuerpo de Ingenieros de Montes, en 1859. Solo 3 años después viene la reacción inspirada por el Ministerio de Hacienda y se promulga el Real Decreto de 22 de enero de 1862, que establece un nuevo criterio de excepción de la desamortización y que crea un nuevo catálogo de montes públicos exceptuados de la desamortización, desgraciadamente mucho más restrictivo. Ahí estableció las reglas de juego con las que se va a encontrar luego los montes de la Corona cuando entren o no en la desamortización civil de Madoz. Bien, aquí traigo una foto de uno de los montes desamortizados en el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, la dehesa del Milanillo. Efectivamente, como se nos ha sugerido en la ponencia anterior, existía una duda clara. ¿El patrimonio de la Corona era público o era privado? ¿Pertenecía al Estado o pertenecía al monarca como persona, como un particular? La duda venía arrastrándose en la legislación española desde muy antiguo y especialmente desde las Cortes de Cádiz, que se habían inclinado por dar la primera de las respuestas: sí, los montes eran del Estado. En todo caso, una parte sí que había accedido al Estado y se había vendido en la desamortización. La parte que había sido entregada al infante don Carlos de Borbón, que luego se había alzado en armas contra su sobrina Isabel II, creando la primera de las terribles guerras carlistas. Esos bienes fueron secuestrados por el Estado y vendidos, pero bueno,
El centro de la cuestión seguía en pie hasta que se aprueba en 1865 la llamada Ley del Rasgo. Del rasgo porque se decía que era el rasgo que había tenido la reina Isabel II en entregar parte de su patrimonio personal al Estado. Eso fue contestado por don Emilio Castelar con un célebre artículo titulado así, El rasgo, que le costó, entre otras cosas, que le expulsaran de la universidad. ¿Qué decía la Ley del Rasgo de 1865? El patrimonio de la corona es inalienable, por tanto está exceptuado de la desamortización. Está compuesto por los bienes que se mencionan expresamente, de los cuales las propiedades más o menos forestales pues eran el Buen Retiro, la Casa de Campo y la Florida, el Pardo, San Ildefonso con sus pertenencias y San Lorenzo con sus pertenencias, es decir, con todos sus terrenos forestales que le circundan. Y el resto se debe vender. Esto supone, por ejemplo, que el resto de bosques reales que se han mencionado antes, como por ejemplo en el Valle de la Alcudia o en Aranjuez, ya por la propia Ley del Rasgo de 1865 entran en la desamortización. Solo en la Alcudia, por ejemplo, se venden casi 53.000 hectáreas, ¿no?, de montes. Así las cosas, sucede la Revolución Gloriosa de septiembre de 1868, lógicamente cambia la orientación radicalmente con respecto a la Ley del Rasgo y se aprueba en 1869 la Ley de Desvinculación de los bienes de la corona. En este caso, el patrimonio de la corona se suprime por completo y se entrega en el Estado. Y al Estado se le ofrecen las siguientes posibilidades. Una, destinar unos concretos bienes al servicio del rey. Otra, destinar algunos de esos bienes al servicio del Estado y el resto, venderlos. Los bienes al servicio del rey no solo eran concretos, eran también más bien escasos. He traído una cita de un diputado de las Cortes Constituyentes, Pellón Rodríguez, que dice: este será un monarca democrático y modesto en su vida y costumbres, por eso le dejamos poco. O sea, más vale que lo sea. Casi desaparecen las propiedades forestales destinadas al uso del rey. Quedan la Casa de Campo y una parte, porque pierde toda la heredad de la Florida, el Coto de Río Frío y el Pardo una parte. Luego veremos cuál se segrega. Por ejemplo, de San Ildefonso o del Escorial no se menciona ninguno de los montes, ya no se habla de sus pertenencias, sino que incluso cuando se quiere delimitar en San Ildefonso lo que queda excluido de la desamortización, solo se excluyen los nacimientos de aguas de los estanques y fuentes, ¿no? Todo lo demás hay que venderlo, claro. Las ventas, pues ya hemos dicho que de la Casa de Campo se segregan la Florida y la Moncloa, el Pardo pierde los cuarteles de Viñuelas y de la Moraleja, casi 4.000 hectáreas. De hecho, en el debate de la ley hay diputados que piden que se venda toda la Casa de Campo, por cierto, para construir villas para las clases bien acomodadas, y que se venda la totalidad del Pardo, como el diputado Rojo Arias, ¿no? En el Escorial se venden todos los bosques, menos la mayor parte de la herrería, y la herrería no se vende porque se vende y el rematante entra en quiebra, lo tiene que devolver al Estado. Y el hecho de que se traslade ahí la Escuela de Ingenieros de Montes sirve para que en 1881 se le ascriba como monte de prácticas el monte de la herrería. Y Balsaín. Balsaín, bueno, este es el plano de la Real Posesión de la Florida, que es lo donde hoy se ubica parte de la ciudad universitaria y el Palacio de la Moncloa. Y de aquí está un plano del Monte del Pardo. Esta es toda la zona de Viñuelas y de la Moraleja, que se segrega y se vende, y aún hoy pues sigue siendo particular. Bien, y Balsaín. Balsaín surge en el propio debate de la ley de desvinculación de una manera que parece incidental, pero acaba siendo muy significativa, ¿no? El diputado segoviano Valentín Gil Bírseda presenta con otros 6 diputados una enmienda en la que pide que expresamente se señale que entre los bienes que convenga destinar a servicio del Estado se hallen los montes y pinares de Balsaín, respetándose los derechos de la ciudad de Segovia y pueblos de su comunidad. Esos derechos era una reclamación histórica de la ciudad y comunidad y Junta de Linajes de Segovia, pero lo que se intentaba claramente es no dejar a la discrecionalidad del Gobierno si los montes de Balsaín convenía destinarlos a servicio del Estado o bien debían venderse.
La intervención de Gil Bírseda en las Cortes Constituyentes pues está muy en la línea del informe de la Junta del Cuerpo de Ingenieros de Montes de 1855. Esos pinares inmensos que sirven para aumentar las aguas que después forman el río que fecundiza la provincia de Segovia, si por ventura pudiera darse lugar a que se vendieran y llegando a poder de un particular por deseos de enriquecerse en medio año en uno, hiciese desaparecer esa riqueza. Interviene el ministro de Fomento, a la sazón don José de Echegaray, y lo que viene a decir es cuando se haya de resolver y se traiga a las Cortes el proyecto de ley, entonces se entrará a fondo en su examen y la solución de los problemas complejos. Eso traducido al español es como sé que te gusta el arroz con leche, por debajo de la puerta te echo un ladrillo. Es decir, vamos a hablar un rato y a votar, que tengo mayoría. Efectivamente, se vota, la enmienda es rechazada y, sin embargo, luego Segismundo Moret pregunta, pero la venta de Balsaín, o sea, que ya sabemos que lo va a vender, ¿va a seguir la ley Madoz u otra especial? Y Ramos Calderón dice, oiga, cuando excluimos Río Frío, ¿afecta también a los montes de Balsaín? Y se contesta, no, esté usted tranquilo. Las conclusiones que saca la revista de Montes no se les puede tachar precisamente de pesimistas. Libre Dios a los pinares de Balsaín, bueno, no es la revista de Montes, la revista Forestal, Económica y Agrícola, que la antecedió. Libre Dios a los pinares de Balsaín de que se fijen en sus rodales los ojos de esta clase de enemigos, pues si tal sucede, desaparecerán, por grande que sea el servicio de interés general e irreemplazable que su espesura satisfaga. La existencia y el reconocimiento de este servicio harán de su importancia una cuestión compleja, como decía el señor Echegaray, y por lo tanto dudosa, pero los millones que su venta produzca al Tesoro resolverán la cuestión de una manera sencilla, evidente y tangible, comprendida perfectamente por todos los implicados. Bien, de inmediato empiezan las ventas de Balsaín, a pesar de que está comprendido dentro de las excepciones de la Ley de Montes de 1863. En un año se han vendido 10 de las matas de roble rebollo de Balsaín, las que se mencionan aquí, y se pretende seguir vendiendo la totalidad de los montes. Entonces surge don Roque León del Rivero, sucesor de Pascual al frente de los bosques reales, que el 30 de diciembre de 1870 se lía la manta a la cabeza y manda un informe al ministro de Fomento en el que concluye que las ventas, todas ellas, están llenas de irregularidades, que deben anularse y Fomento debe incautar los montes a Hacienda. Don Roque León del Rivero pues es una persona que me ha resultado enormemente simpática cuando he estudiado para compartir hoy estos momentos con ustedes. Nacido en Cantabria en 1830, miembro de la primera promoción de la Escuela de Montes de Villaviciosa. Por sus obras lo conoceréis, autor de los primeros proyectos de ordenación de Balsaín, del Real Aserrío Mecánico de Balsaín, de la resinera española, introductor en España del método Hugues de resinación, y uno de los ingenieros de montes de los muchos que fueron verdaderos héroes solitarios en el siglo XIX, defendiendo contra viento y marea la naturaleza a través de la defensa de la propiedad pública del monte. Con motivo del informe de León del Rivero estalla el escándalo de las ventas de Balsaín. El ministro de Fomento respalda el informe de León del Rivero, también en gran medida porque era entonces diputado en Cortes otro ingeniero de montes, como era don Francisco García Martino. Hacienda en 1871 previene a los compradores que no talen. Los compradores anotan la prevención y talan. También dice que se comprueben las denuncias sobre el terreno. Las comprueba el jefe del Distrito Forestal de Segovia, que el 20 de septiembre de 1871 dice, son ciertas. Con lo cual, Hacienda 2 días antes dice que mejor que no las compruebe el Distrito Forestal de Segovia, sino que las compruebe la Administración de Hacienda de Segovia, que sin duda lo hará mucho mejor. Todo esto surge debates en las Cortes, impulsadas por el propio García Martino, que concluyen una cosa. Se han beneficiado personas en las ventas del círculo del general Serrano, a la sazón regente del reino y uno de los líderes de la Revolución Gloriosa de 1868, y es posible que éste también a través de testaferros. En noviembre de 1872 se publica este anuncio en la Gaceta de Madrid. Se saca a licitación pública por un tanto alzado todo el arbolado aprovechable. Lo he traído porque estas cosas hoy nos parecen increíbles, en aquella época lo más normal del mundo, de todos los montes que habían sido vendidos ilegalmente.
lógicamente lo que intentan los propietarios, que empiezan a verle las orejas al lobo, es decir, bueno, yo acabo con los árboles y si quiere luego le devuelvo el monte. Así las cosas, pues sucede la abdicación de don Amadeo de Saboya, la Primera República, que se transforma en federal, y finalmente el gobierno de don Emilio Castelar, el del artículo del rasgo, anula todas las ventas denunciadas en el Consejo de Ministros de 19 de diciembre de 1873, basándose en el informe de Roque León del Rivero. Ahora bien, la larga mano de los compradores sigue pesando mucho, y más cuando sucede el golpe de Estado del general Pavía, que sitúa de nuevamente como dictador al general Serrano, y no es hasta la restauración borbónica, y aún bastante después de ella, cuando se consigue finalmente que se cumplan en 1879 las nulidades solicitadas por el Ministerio de Fomento. Y aun de ellas, 2 o 3, no he podido saberlo bien, de las ventas no fueron anuladas, y esas matas pues aún hoy son de propiedad particular, de la Sauca, de Pirón y no sé si de Navalosar. La victoria de León del Rivero, sin duda, pero no quería dejar de mencionar los párrafos que cuando murió León del Rivero, a la edad de 60 años, le dedicó la revista de Montes. Alentado por su energía, firme en la justicia de la causa, luchó año tras año contra la incuria y la pereza de la administración, contra poderosas influencias puestas en juego para defender la legitimidad de aquellas ventas, contra las dificultades de todo género que surgían en su camino, del que no bastaron a apartarle ni los insultos ni las amenazas. Solo, completamente solo, sin más apoyo que el de aquella voluntad recta e inflexible a la que los obstáculos prestaban nuevos bríos, y el de una conciencia pura y tranquila, obtuvo que las amenazaba aquellas fincas que, con el Pinar de Balsaín, constituyen la más rica masa forestal de la península. Pues gracias por su atención y por su paciencia.